Hola compis, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida al taller. Quiero mandar mi saludo más especial y cariñoso a nuestra querida amiga Ana de Pintadas a Mano. Os dejaré el enlace a su canal de YouTube porque tiene cosas súper bonitas y tiene arte en las manos. Ella nos ve desde España, Ana María González desde Chile y tía Esther desde USA. Gracias a vosotras también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad, se trata de una gorrita, es una gorrita tipo Gatsby, se llama así, el estilo Gatsby. Yo la he hecho de la forma más fácil, sencilla, como ya sabéis que me gustan a mí hacer las cosillas. Y bueno, pues también está forrada. Podéis hacerla reversible si os gusta, ¿eh? Yo he decidido hacerle este contraste por el conjuntillo que ya le he preparado. Pero si queréis, sin ningún problema, la podéis hacer de dos colores distintos y os quedará súper bonita. Como veis, fácil, sencilla y muy original. Si quieres ver cómo la he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer esta gorra tan bonita del estilo Gatsby. Es una gorrita que la verdad es que tanto lo llevan chicos como chicas. En esta ocasión la va a lucir Izan, pero ya sabéis cómo es mía y no descarto que ella también la luzca en algún momento. Mirad, vamos a necesitar primero el patrón. Sabéis, como siempre, gratis para vosotras en el grupo de Facebook, el taller de Amparo. Mirad, vamos a necesitar sacarlos de esta forma. Yo he decidido hacerlo en este color tan bonito porque voy a hacerle el conjunto, como ya habréis visto o estaréis viendo, porque no sé en qué orden voy a emitir estos vídeos, y lo he hecho igual que el interior del chaleco. Bien, vamos a necesitar también de la parte de la gorrita 6 trozos y todo necesita poner el margen de costura. ¿Veis? Lo colocamos de esta forma. Pasamos todo el contorno y los vamos dejando aquí. Por otro lado, vamos a necesitar 2 trocitos de esta pieza, que es la pieza exterior. Os la dejaré después todo bien detallado en los patrones. Esta la vamos a cortar igual con margen de costura. Necesitaremos una pieza, podéis utilizar foamy, cartón, fieltro o estabilizador, lo que tengáis a mano. Si utilizáis cartón, sabéis que no podéis lavar estas piezas, y también podéis utilizar un poquito de plástico semirrígido, también os vendría bien. Esta pieza se corta sin margen de costura, es la parte que llamaremos dura, y luego en la parte del ala de la gorra vamos a necesitar 2 trocitos y también con margen de costura. Y ahora, ya he explicado los patrones, vamos a empezar a unir piezas. Mirad, por un lado vamos a unir las dos partes redonditas, ponemos una junto a la otra y lo vamos a pasar a máquina. Por otro lado, la parte más grande la vamos a pasar igual, solamente la parte del exterior. Coseremos desde el margen de costura, daremos toda la vuelta hasta el otro margen de costura por la parte exterior, la parte de fuera. Y ahora vamos también a cogernos estas piezas. Mirad, es muy sencillo de hacer. Vamos a unir una pieza con otra y vamos a coser por todo el contorno. Tenemos que tener en cuenta el sentido de la pana. Sabéis que hay que peinarla antes de cortar, todas hacia el mismo sentido. Mirad, vamos a poner 2 y vamos a ir haciendo toda esta composición. Y todo esto lo uniremos en la máquina de coser. Y ahora, cuando tengamos hecho esto, será
exactamente igual. Vamos a seguir uniendo uno con otro hasta formar la gorrita. Importante, aunque sea lo hilvanáis, porque tenemos que conseguir que arriba nos queden todas las costuras clavadas. Yo lo hemos hecho en otras gorritas y queda súper bonito. ¿Veis? Abrimos y vamos colocando todos estos gajos. Y finalizamos con el último. Ups, este lo puse mal. Este va derecho con derecho. Así. Y ahora sí lo cerramos. Derecho con derecho. Todas las piezas, todos los gajos. Y ya tendremos la gorrita, ¿veis? Prácticamente montada. Vamos a coser todos los gajos, la parte exterior de la visera y toda la parte, nada más los laterales de la parte interior. Voy a la máquina y vuelvo. Pues ya está, mirad, cosida. Y esto es lo que os comentaba de las costuras. Mirad, cada costura tiene que ir hacia el mismo lugar que la costura siguiente. ¿Veis? Todas tienen que ir en la misma dirección y de esta forma conseguimos que quede lo que se llama casada. Bueno, pues ya que tenemos así nuestra parte de arriba de la gorra, vamos a seguir con la parte de la visera. Yo ya sabéis que le había hecho un pespunte a máquina por la parte de abajo. Le he cortado con la tijera de zigzag. Ahora le voy a dar la vuelta y si vuestro tejido no es de pana, os aconsejo que lo planchéis. Yo no lo voy a hacer porque ya sabéis que la pana pierde un poquito el volumen y sobre todo no me gusta plancharla, es algo personal. Ahora vamos a coger la parte que teníamos de fieltro, plástico, goma eva o estabilizador y lo vamos a poner dentro de esta viserilla. Lo vamos a ubicar de esta forma y ahora ya sí que con él dentro, con esta pieza dentro, lo que vamos a hacer va a ser pasar un pespunte a máquina por la parte de fuera. Si lo hacéis con plástico, hacerlo aún un poquito más pequeño para que cuando cosáis por encima no estropeéis la aguja de la máquina de coser y también para evitar problemas a la hora de que se astille, se ariste y tengamos algún pequeño lío. Pero si lo hacéis con algún tipo de tejido, sí que no hay ningún problema en recortarlo de esta forma. Si lo hacéis, por ejemplo, con plástico, como os comento, quitarle al menos medio centímetro. Y en vez de colocarlo justo al borde, lo dejáis un poquito más arriba. Así coséis o lo hacéis al revés. Mirad, más fácil todavía. Primero coséis la parte exterior de la visera, le paséis el pespunte a máquina y después ya ponéis el plástico dentro, sin ningún tipo de lío. Voy a coser esto y vuelvo. Pues ya está, cosida. Vamos a cogernos nuestra gorra y vamos a poner la viserilla. Mirad, vamos a ponerla de forma que esta parte de los laterales nos quede lo más arriba posible, porque si la ponemos así, que es como nos pide, corremos el riesgo de que este trozo de costura se nos vea. Por lo tanto, vamos a ponerla de forma que el margen de costura nos quede dentro de la costura que vayamos a hacer. Lo voy a poner con unas pinzas porque así lo voy a llevar mejor a la máquina. Mirad, lo que nos pide el tejido es esta posición. ¿Veis? Así, hacia abajo. Pero si por cualquier motivo, en vez de coger el ancho de patilla por aquí o el margen de costura, lo cogemos por aquí, nos va a quedar este trozo al descubierto. Por lo tanto, para evitarlo, simplemente subimos un poquito. No se nota absolutamente nada y nos da la seguridad de que el trabajo va a quedar perfecto. Pues así tal cual, ponemos derecho con derecho, nos vamos a la máquina de coser y pasamos un pespunte. Pues hecho, ya lo hemos cosido a máquina. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle las vistas. Mirad, así nos queda la viserilla. ¿Veis?
así colocadita, súper mona. Ahora vamos a ponerle la visera, las vistas. Mirad, ya habíamos cosido los laterales, ahora vamos a ponerla de esta forma. Esta, la parte más pequeñita, es la que va en la rueda de la gorra y vamos a poner derecho con derecho. Vamos a intentar colocarla las costuras en los laterales y así, de esta forma tan fácil, lo vamos a poner. Mirad, así. Y ponemos la otra costura en la otra parte donde hayamos marcado la mitad, y solo vamos a ir ya uniendo una con otra. Unimos estos tejidos y pasaremos a máquina. Pondremos la vuelta alrededor de la gorra, que es una gorra súper bonita. Y de esta forma vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno de la gorrita, y cuando la tengamos hecho prácticamente será colocar el forro y terminarla. Pues ya está, ya la hemos cosido. Mirad, así nos queda a la vista. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle ya el forro. ¿Veis? Vamos a tomar por el revés de nuestra gorra. Ahora vamos a poner derecho del forro con el derecho de nuestra boina, con la vista, y vamos a unirlo de esta forma. Vamos a dejar un trocito sin coser porque ahí por esa parte es por donde le daremos la vuelta, y ya estará finalizada esta gorra Gatsby que tanto me gusta. Animaros a hacerla, es súper bonita, es muy graciosa, y ya sabéis que a nuestras pequeñas y a nuestros pequeños este tipo de ropitas y de complementos le quedan súper chulos. Mirad, este vuelo de aquí lo vamos a ir repartiendo, ¿veis? De esta forma. Y así, cuando vayamos a la máquina de coser, estará perfecto solo para pasar un pespunte. Voy a la máquina y vuelvo enseguida. Listo, ya está pasado a máquina. Ahora le he quitado también el exceso de costura y solamente nos quedará darle la vuelta. Le vamos a hacer también un botón en la parte de arriba y lo vamos a forrar igual que forramos el de hace unos días de la muñeca Lily, que tanto os gustó y que es súper fácil. Mirad, así nos queda ya nuestra gorrita finalizada. Ahora vamos a darle aquí una puntada invisible para cerrar este trocito y ya tendremos terminada nuestra gorrita. Yo voy a darle esta puntada después y ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer el botoncito que va a acompañar a esta gorra. Quiero enseñaros cómo queda ya terminada, ¿veis? Mirad, es que es una monada, es súper bonita. Bueno, pues mirad, yo he cogido este botón, mide más o menos, para que os hagáis una idea, 2 centímetros. Con ese tamaño tendremos suficiente. Vamos a necesitar también, en este caso yo le voy a poner del mismo color de la pana que estoy utilizando, necesitaremos un trocito de tela que sea un poquito más grande que la medida del botón. Yo lo he cortado más o menos a ojo de unos 5 centímetros. Pues mira, 5 por 5 y medio. Ya os digo, esto yo lo hago a ojo, pero bueno, unos 5 centímetros. Y también vamos a utilizar un poquito de relleno y la pistola de silicona caliente. Vamos a tomar nuestro trocito de tejido y le vamos a hacer una puntadita para hacerle un rizo y esconder el botón y ponerle también ese poquito relleno, que es lo que le va a dar el volumen. Ponemos un poquito de guata.
No hace falta mucho porque ya veis que es un botón muy pequeñito. Y ponemos también el botón. Y ahora cerramos, tiramos y cerramos. Y así es una forma fácil y rápida de forrar un botón. No necesitamos tener aparatos ni nada parecido, aunque tengo pendiente un tutorial sobre cómo utilizar el aparatillo que os enseñé para rellenar, para forrar los botones. Porque cuando lo presenté a muchas de vosotras os llamó la atención y me pedisteis el tutorial, pero sí que es cierto que hay muchas compis que no lo tienen. Y bueno, pues para que todas tengamos las mismas oportunidades de hacer estos trabajillos, me decanto por hacerlo así. ¿Veis? Así nos queda el botoncillo forrado. Queda súper gracioso, la verdad. Después le vamos dando la forma, tensando los hilos, ¿veis? Hasta que nos quede redondito, redondito, que es un botón. Así. A pesar que ya sabemos que la pana es un tejido bastante grueso. Y eso que esta pana es muy finita. La verdad, la vi así tan chula para las muñequitas. Y me gustó un montón por eso, porque es muy, muy finita. Bueno, pues yo aquí le voy a dar ya un nudo. Y ya solo se lo pegaremos a nuestra gorra Gatsby. ¿Veis? Lo vamos a poner así. Fijaos qué cosa más mona. Bueno, pues vamos a pegarle ya este botón y vamos a dar por finalizado este proyecto, que la verdad es que es súper, súper chulo. Un poquito de silicona, lo ponemos aquí en el centro y apretamos hasta que la silicona enfríe un poquito. Como no lleva rellenos ni lleva nada parecido, pues hay que tener un poquito más de paciencia. Pues ya está, mirad, así nos ha quedado el botoncillo. Voy a ponerle aquí un poquito más de silicona para que me quede bien centrado. Ahora ya sí, tengo finalizada mi gorra Gatsby. Mirad, ya la he cerrado por dentro. Fijaos qué bonito queda con el forro, que queda súper, súper chulo. Yo aquí no le voy a dar ningún tipo de pespunte porque creo que lo va a dejar más duro. A mí así me encanta. Si vosotras queréis podéis pasarle un pespunte por todo el contorno. A mí de verdad que me gusta así tal y como ha quedado. Me parece que queda súper, súper bonita. Y bueno, compis, pues mirad, hasta aquí hemos llegado con este proyecto de hoy, con este pequeño tutorial, que la verdad es que ha quedado una gorra súper bonita. A mí me encanta. Bueno, pues finalizado el reto, solamente me queda daros las gracias por haberme acompañado en el tutorial de hoy. Gracias por vuestro apoyo al canal, por compartir mis vídeos, por vuestros comentarios y deditos arriba que tanto me gustan y sobre todo por vuestras suscripciones, que para mí es muy importante, y gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.